pasiones personales. Una es Jorge Luis Borges. El domingo que viene se cumplió un aniversario de la muerte de Borges y todavía alguien se acuerda en la Argentina de don Borges. En Clarín, les recomiendo, se publicó hoy una nota de Alina Diaconú, que era una escritora que lo conoció a Borges y que sobre todo fue muy amiga de María Kodama. Entonces cuenta a través del relato de Kodama intimidades que se guardaron tantos años de cómo fue la muerte de Borges y por qué Borges, según la versión de Kodama, se fue a morir a Ginebra, escapando de la Argentina. Borges había dicho que él quería ser enterrado en la Recoleta, sin embargo, cuando quedó muy asombrado de aquella invasión a la intimidad que supuso, que incluso tuvo una sentencia en su contra, cuando sacan la foto, la revista Gente por una ventana saca la foto de Ricardo Balbín en terapia intensiva. Y él quedó muy horrorizado de eso y sabía que si cuando se muriera, Borges era muy conocido en aquel momento, era un personaje raro de un escritor como Patricio Rey, como el Indio Solari, un tipo que escribía difícil pero era muy conocido a nivel popular, iba a grandes valores del tango, daba entrevistas todo el tiempo, ciego y todo, un personaje muy, muy atractivo. Y dice, bueno, no vas a querer que mi muerte se vea empapelada por toda la ciudad de Buenos Aires, y por eso Borges, que ya sabía que tenía un cáncer de hígado, se fue a morir a Ginebra y está enterrado en un cementerio en Ginebra. Tal es mi pasión por Borges que mis 3 primeros hijos llevan nombre de personajes de Borges. Juan se llama Juan por Juan Muraña, ese cuchillo de Palermo. Emma se llama Emma por Emma Suns, otro de los relatos de Borges. Y Tadeo se llama Tadeo por Tadeo Isidoro Cruz. Justamente de ese libro quiero hablar, donde está el cuento de Tadeo Isidoro Cruz, es el Aleph, que es tal vez para mí el libro más que cruza y mejor hace entender a Borges, porque el mundo Borges era un mundo muy, ¿cómo decirlo?, difícil de entender. Toda la gente dice, no, pero es muy difícil de entender. En verdad, es el mundo de un tímido que se escondía detrás de diferentes cosas, se escondía detrás de citas de textos, de cosas que inventaba, de cosas que no se sabía si eran verdad o no, de maledicencias. Un personaje muy extraño era Borges. Impotente doblemente, era impotente sexual y durante mucho tiempo fue un impotente verbal, no podía hablar en público. Esto que les digo no es un chimento, sino que está contado en un libro que publicó poco antes de morir Julio Boscovoynik. Lo publicó para uno de los aniversarios de la muerte de Borges. Julio Boscovoynik había sido el psicoanalista de Borges, el tipo que logró que Borges perdiera su impotencia verbal y a partir de ahí mejoró su situación económica, porque era un escritor tan conocido y tan respetado en el mundo que lo citaban de todos lados y él no podía hablar. Entonces lo empezaron a llamar y le empezaron a hablar, le empezaron a convocar a dar conferencias y ahí empezó a ganar plata realmente Borges. A propósito de otro cruce entre el Indio Solari y Borges, la frase de un poco de amor francés que tanto le han criticado al Indio Solari, el lujo es vulgaridad, es de Borges, ¿sí? Pero ¿por qué le decía el Aleph, que es el inmenso libro de Borges? Se publica en el 49, pero en 1944 Borges ya estaba escribiendo el cuento, el famoso cuento del Aleph que le da título al libro. Y el Aleph es el libro, había escrito Borges textos previos, seguirá escribiendo pese a la ceguera, pero es el libro donde se cruzan mejor los universos de Borges. ¿Cuáles son los universos de Borges? El mundo gaucho, ¿sí?, el mundo de la violencia que marcó a la Argentina, sobre todo en el final del siglo XIX, y que Borges lo conocía por los relatos de sus ancestros que habían participado en las guerras de los caudillos aquí en la Argentina y también en las guerras de la independencia, y el mundo de la literatura fantástica. Entonces, en el Aleph hay relatos que tienen que ver, como Tadeo Isidoro Cruz, con el mundo de los gauchos, y otros que tienen que ver con el mundo de la literatura fantástica. El otro tema que siempre hay que tener en cuenta cuando uno lee Borges, que Borges, con el único escritor que rivalizaba y al único que envidiaba y odiaba y al mismo tiempo competía con él, es con José Hernández, con el autor del Martín Fierro. Hay montones de textos de Borges donde él reescribe el Martín Fierro. Uno de esos textos es Tadeo Isidoro Cruz, porque Tadeo Isidoro Cruz es la parte final de la vida del sargento Cruz. Acuérdense del sargento Cruz, el que ve a Martín Fierro pelear solo contra la partida, contra los militares que lo venían a matar, y el sargento Cruz,
que en definitiva también era un tipo que había sido víctima de la leva, que lo habían poco menos que secuestrado para que fuera parte del ejército, se da vuelta y se pone a luchar con Fierro y dice, con una frase, no me la acuerdo textualmente, que dice: yo no voy a dejar que un hombre con tanto coraje muera solo, y se pone a luchar con él. Finalmente Cruz y Fierro pelean contra la partida, acuérdense de esa historia, es una historia mítica, algún día otra de mis pasiones es el Martín Fierro, y se van, cruzan la frontera y se van a vivir con los indios. Así termina la primera parte del Martín Fierro, donde José Hernández, que estaba prófugo, ¿sí? Hace eso, habla de sí mismo y se va. Él no es el gaucho, pero como si fuera él, después de haber peleado, se cruzan la frontera y se van a vivir entre los indios. 4 años después se escribe la segunda parte del Martín Fierro, pero ya es otra historia. Borges habla muchas veces y discute con Hernández el Martín Fierro a tal punto que hay un cuento donde reescribe el Martín Fierro, reescribe o le agrega un final al Martín Fierro. Es un cuento muy cortito, hermoso, búsquenlo, donde el Martín Fierro vuelve y el hijo del Moreno, el tipo al que Fierro había matado en la famosa discusión que genera toda la huida de Martín Fierro, donde él mata al Moreno, el hijo del Moreno lo desafía a una payada y después de payar lo mata y hace justicia por su padre. Y Borges, que había leído muy bien el Martín Fierro, José Hernández dice, limpió el cuchillo en los pastos. Y el hijo del Moreno también, después de matar a Fierro, limpia el cuchillo en los pastos, hace el mismo gesto que había hecho el asesino de su padre. Allá por 1989, yo trabajaba en Página 12 y voy a entrevistar a una mujer mayor, divina, traductora. Se llamaba Estela Canto. Estela Canto es la mujer a quien Borges le dedicó el Aleph y que tenía el manuscrito del Aleph. Lo vendió en $25.000 y así tuvo una vejez más digna. Y ese manuscrito después se subastó. Lo compró un argentino, yo lo llegué a ver en la pared de su casa, el manuscrito nada menos que del Aleph. El Aleph es el cuento donde se mezclan los mundos. Habla Borges de un lugar maravilloso donde se mezclan los mundos. Esa mujer era Estela Canto. Acá está su libro, que se los recomiendo, Estela Canto, Borges a contraluz. Es el relato de esa mujer de quien Borges estaba enamorado. La vieja, divina, yo tenía 29, ella tendría mi edad ahora, 66, 67 años. Una vieja pícara, divina, que me decía, no, Borges quería salir conmigo, y me muestra las cartas, publicó en este libro, están publicadas las cartas que Borges le escribía a Estela Canto. Entonces, lo interesante de las cartas de Borges es que Borges era tan maniático que pasaba las cartas. O sea, escribía las cartas, pero después las pasaba. Las pasaba para que estuvieran prolijas, porque era tan maniático del estilo que reescribía y después pasaba las cartas. Esto me contaba ella. Estela Canto era una mujer libre para esa época. Y Borges estaba absolutamente enamorado de ella. Absolutamente enamorado. Enseguida les voy a leer algunas cosas que decía Borges en sus cartas a Estela Canto. Estela Canto se escapaba, le decían, bueno, Giorgi, qué sé yo. Y buena parte del Aleph, del texto del Aleph, alude a la relación de una mujer que se muere y su hermano, que era un poeta. El hermano de Estela Canto también era traductor y escritor. Y hay como una especie de como inspiración irónica sobre el matrimonio de los hermanos. Pero Estela Canto finalmente tiene una conversación final con Borges, y le dice, mirá, yo antes de casarme con vos quiero tener sexo. Y Borges se tuvo que ir. No, nunca más quiso. Ella me lo explicaba de esta manera. Yo era una mujer libre. Corría el año, imagínense, corría el año 1944. Estaba el final de la Segunda Guerra Mundial cuando sucede todo esto y sucede esta conversación, donde después de mucho cortejarla, Estela Canto finalmente le dice, hermano, yo antes de casarme con vos quiero que tengamos relaciones. Y Borges entra en pánico y, como era impotente, finalmente no pudo resolver el problema con Estela Canto. Entre tanto, claro, eran gente de un mundo súper culto. Estela era una traductora de inglés. Todavía
si ustedes ven algunas traducciones, sobre todo de la editorial MC, aparecen traducciones de Estela Canto. El viernes 18 de diciembre de 1944, Borges le escribe a Estela Canto: querida Estela, no sé cuándo leerás estas líneas, no sé si estás aquí o en el Uruguay. Creo que este año prescindiré de otras vacaciones que las que me tocaron en Adrogué. Ahí están derribando los eucaliptus para edificar un colegio. Me abruman las tareas. Nunca, Estela, me he sentido más cerca de ti. Te imagino y te pienso continuamente, pero siempre de espaldas o de perfil. Esta idea de pensar a alguien de espaldas o de perfil aparece en el cuento del Aleph. Dice: tengo un décimo de lotería para nosotros dos, una curiosa multiplicación de la incertidumbre. Y uno va viendo cómo Borges mezclaba en las cartas sus obsesiones que luego aparecen en los cuentos y aparecen acá en las cartas cotidianas que le mandaba a una chica a la que quería seducir. Ya no era ninguna chica, ya era bastante grande. Le escribía cuando le quería hacer una declaración de amor, Borges, un tímido, ¿sí? Le escribía en inglés, ¿sí? Hay una carta donde le dice, estoy leyendo la traducción, el texto en inglés, le dice: estoy en Buenos Aires, te veré esta noche, te veré mañana, sé que seremos felices juntos, felices, deslizándonos y a veces sin palabras y gloriosamente tontos. ¿Quién diría? Un tipo que no sabía nada del amor que podía escribir algo tan lindo sobre estar enamorados, ¿no? Deslizándonos y a veces sin palabras y gloriosamente tontos. Y ya siento el dolor corporal de estar separado de ti por ríos, por ciudades, por matas de hierba, por circunstancias, por los días y las noches. Estela Canto me cuenta que dice: bueno, yo finalmente no iba a ningún lado con este muchacho, y esto supuso que, como cuando rompí con él, todos los amigos, Borges, se vio y Lazo Campo, no me dieran más bola, pero bueno, ¿yo qué iba a hacer? No, yo quería, antes de casarme con un tipo, quería saber cómo era en la cama. Entonces, ella vivía, porque después me quedé tomando whisky con la señora, entré a la entrevista, no sé, a las 5 de la tarde y seguí tomando whisky con ella hasta las 11 de la noche. Entonces ya después, al segundo o tercer whisky, ya estábamos hablando como chanchos. Y entonces la señora, yo le digo a la vieja, bueno, la señora me decía, ella vivía, todo esto transcurre, ella vivía en una casa en la calle Garay, igual que dice la casa del Aleph, ¿sí? Y cerca de ahí, creo que era Garay y Chile, no, pero cerca de la calle Chile también, cerca de ahí en una casa de la calle Chile, donde vivía Juan Carlos Onetti, ella lo veía pasar a Juan Carlos Onetti, otro inmenso escritor, otra de mis pasiones. Y es en una calle, una casa de la calle Chile, donde un personaje de Onetti sueña una ciudad, de ahí arranca buena parte de la estructura narrativa de Onetti, el inmenso narrador uruguayo equivalente al Borges criollo. Entonces, ella me decía, le pregunto: ¿y lo conociste a Onetti? Y me dice: no lo conocí, pero lo veía pasar. Y qué hombre que era, me contaba la vieja. En fin, cuando uno evoca ese mundo, dice: ¿y por qué hay que leer a Borges? Bueno, entre otras cosas, no hay que dejarse tapar por lo que fue Borges ideológicamente. Yo muchas veces les dije que cuando tuve que escribir mi novela, estudié mucho ese periodo de la preguerra y las cosas que hacían y que decían los muchachos de Sur, que eran los intelectuales ricos de la Argentina, no estaban a la altura de la gravedad de lo que estaba pasando en el mundo, y que en todo caso un tipo bruto, periodista, si se quiere, que ni siquiera había terminado la escuela primaria, como Roberto Arlt, tenía mucha más lucidez política de lo que venía en Europa con el monstruo de Hitler y del nazismo. Acá la gente de Sur lo miraba de otra manera. Entonces ha quedado con un Borges que se sacó la foto con Videla, pero que después criticó la dictadura. Borges ha tenido sus luces y sus sombras, pero nunca hay que privarse de esta escritura inmensa de un tipo que era, que de tanto leer y de tanto leer en diferentes idiomas, podía leer textos que cuando uno los va a buscar, porque él los cita, decís: ¿cómo le gustaba esto? Texto incomprensible, que decían pavadas, pero de esas lecturas él fue combinando y armando como un rompecabezas magistral un estilo único, reconocido en todo el mundo, o sea, donde combinaba la poesía latina con las disquisiciones filosóficas de los ingleses,
con el castellano perfecto de Quevedo, y de todo eso él fue renovando el castellano. Entonces, así Borges escribe que es el libro donde mejor se combinan los mundos de Borges. Les leo apenas a manera de ejemplo para que después revisiten. Insisto, hoy por hoy en un ebook los libros no salen nada, cuestan $7, y si no, se los ha republicado tanto que en usados y en cualquier lugar hay tantos libros de Borges que calculo que por 4 lucas, 5 lucas se pueden conseguir el Aleph. La candente mañana de febrero, así empieza el Aleph, en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de Plaza Constitución habían renovado no sé qué avisos de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria sin esperanza, pero también sin humillación. Este es el comienzo del Aleph, un cuento rarísimo donde el hermano de Beatriz Viterbo, la muerta, lo seguía visitando, ¿sí? Y este hermano había escrito un poema pretencioso que Borges lo detestaba, hasta que el tipo le dice que lo había escrito porque en el sótano de la casa había un Aleph. ¿Y qué es un Aleph? Un punto en el cual él podía ver el universo. Este concepto del Aleph es una cosa que existe en muchas literaturas, que existe una especie de portal. Esto es lo que vieron en la peli de Marvel, que existe el portal donde pasás a otro universo y ahí ves todo. Bueno, este concepto del portal existe en muchas literaturas y Borges lo ubica acá nomás, en Constitución, en la calle Juan de Garay, en un sótano, en el escalón 18 de una escalera hecha de cemento. Y no les voy a leer la descripción del Aleph que ve Borges, porque es una especie de inmenso, ¿cómo haciendo? Despliegue de un lenguaje, de una imaginación que fascinó a otros lectores en el mundo. Por eso, esta es una de mis primeras pasiones que les recomiendo para este fin de semana. A partir del relato, además del relato chismoso de mi amiga ya fallecida, la señora Estela Canto. La otra pasión de las que les quiero mostrar, y así nos vamos con música, es este señor. No solamente me encantan los libros de Borges, sino que también me encantan los recitales en vivo. Porque ahí no hay joda, ahí no hay efecto, ahí no hay nada. Lo que les traje hoy es un concierto en vivo. A ver si se dan cuenta quién es. De un señor que me acompaña desde que tengo 12 años, que vive todavía, que canta todavía, que es Peter Gabriel. En el año 1995, Peter Gabriel graba un disco en vivo que condensa los 2 discos más íntimos, donde él confiesa y habla de su vida. Esta canción se llama Come Talk to Me. Es una canción que parece una canción de una persona que le pide por favor a otra que lo llame por teléfono, que recupere el contacto. Uno dice, bueno, se peleó con la novia. ¿Por qué les traigo la versión en vivo? Porque la versión en vivo, a su vez, cambió la manera de pensar los recitales. Los conciertos antes eran, la gente estaba de este lado, las bandas estaban del otro lado y a lo sumo había alguna pantalla de video. Así fueron evolucionando los conciertos de rock o de música contemporánea. Peter Gabriel, cuando presenta este disco en vivo, hace un escenario circular, ¿sí? Y pone el escenario en el medio del estadio y la gente estaba alrededor. Con lo cual esto permitía primeros planos y se podía ver todo de otra manera en las pantallas. Es estudiado como un concierto que cambia la manera de entender los recitales. Y este tema lo hace, empieza a cantar metido en una cabina de teléfono típica de esas inglesas rojas. Y dice, bueno, ¿a quién le está diciendo? Vení, hablame, vení, hablame. Ahí está. Por favor, hablame. ¿A quién le está hablando? Uno dice, bueno, es una mujer. No, era su hija.
Peter Gabriel se acababa de separar y su hija de 15 años no lo llamaba porque había quedado, como suele suceder, se lo digo yo como experto en divorcio, se había quedado del otro lado, había quedado del lado de la madre y no lo llamaba. Entonces él compone esta canción y la justicia poética del universo hace que 20 años después la hija, con quien ya se había reconciliado, pero sube al escenario y canta esta canción con él. En muchas canciones de Peter Gabriel hay una cosa de mezcla, no se entiende bien, así como no se entendía recién si está cantándole a la hija o a una enamorada y cada uno le escucha de su manera. Después él dijo que era para la hija. En esta no se sabe bien de qué está hablando porque parece que es una canción religiosa y en verdad él se había separado en el año 88, 89 y este disco lo compone mucho después como una especie de discusión y conversación con su ex. ¿Sí? Claro, Peter Gabriel no era ningún tonto, había conocido a Patricia Arquette. Patricia Arquette, búsquenla por ahí en fotos, una diosa. Y deja a su esposa, se enamora de Patricia Arquette. Ahora les voy a mostrar la canción que le dedica. Pero después, tiempo después, empieza a discutir consigo mismo qué quedaba y qué había perdido al separarse de Jill, su primera esposa. Una canción discute que había perdido a su hija y por eso le escribía llámame. Y en esta es lo mismo. Blood of Eden es sangre del Edén, ¿no? Dice, bueno, es una canción que habla aparentemente de la Biblia, pero está hablando del final de esa pareja que había sido para él fundamental. Él se había sentido con su primera esposa como Adán y Eva y eso se había terminado. Unión del hombre y la mujer. Él lo veía, aquella pareja, como la primera pareja bíblica que nunca se iba a disolver y que un día se disolvió. Esta es una canción también muy conocida de él, que está creo que en el primer disco solista de Peter Gabriel, después de haber dejado Genesis, que es una canción que habla sobre el trance que le contó a Peter Gabriel un descendiente de una tribu en los Estados Unidos. Y le contó que él, que era un descendiente de una tribu originaria de ahí, lo llevaron a un monte y lo dejaron que lo picara una víbora, a ver cómo se las rebuscaba para salvar y salir de ese monte para saber si era un guerrero. Entonces Peter Gabriel dice, qué contraste, dice en la canción, no lo dice, pero uno lo puede interpretar, entre esa civilización indígena que era capaz de tener esos rituales y el lugar donde habían vivido esos indios que hoy estaban llenos de fast food, de autopistas y de un mundo de vivir que no tenía nada que ver con ningún tipo de ritual. Esta es mucho más conocida. Esta es la versión en vivo de Don't Give Up, que en Soul, en el disco en que la presenta, es una canción absolutamente política. Parece una canción de amor donde dice, en esta orgullosa tierra crecimos fuertes. Es un varón que confiesa su impotencia por haberse quedado sin trabajo y por pensar que lo van a dejar tirado. La versión original la canta con Kate Bush. Kate Bush, bueno, renació de sus cenizas con Stranger Things, ¿no? En una de las temporadas de Stranger Things, para salvarse, uno de los chicos escucha una canción de Kate Bush que era famosísima en aquellos años 80, donde transcurre la serie, pero en la versión original canta Kate Bush, acá canta una chica que se llama Paula Cole, porque es la versión en vivo. Pero lo interesante es que esta letra, claro, con el tiempo uno se olvida,
Y es una letra que podría aplicar perfectamente a la Argentina de hoy. Es un hombre acosado por el desempleo, que se siente que se está cayendo, y la mujer que le dice, no te rindas, sé que podés hacerlo. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos para que Peter Gabriel escribiera esta canción? Pasaba el mundo Thatcher. Eran tiempos donde se reconfiguraba la economía británica, igual que en la Argentina de hoy. Se estaban destruyendo las industrias, la minería del carbón, buena parte de las cosas de la que vivía la clase trabajadora inglesa había dejado de existir, no tenía razón de ser. Y por eso esta canción fue interpretada en ese sentido. No era una canción de protesta, era una canción del sufrimiento puertas adentro que genera una situación social. Y antes de irnos, porque son 11:02 de la mañana, nos tenemos que ir. Desde ya me despido, les dejo un buen fin de semana. El lunes, aunque es feriado, vamos a estar acá. Pero me despido con esto. Peter Gabriel escribe esta canción que también está en Soul. Se llama In Your Eyes, en tus ojos. Y al final aparece un cantante senegalés, que es Youssou N'Dour, haciendo una especie de cántico ritual en idioma senegalés. Y todo el tiempo la canción otra vez parece hecha como una canción sagrada. En verdad, se sabe que los ojos, donde él decía, en tus ojos está la luz, está el calor, the light, the heat, eran los ojos de Patricia Arquette. No es para menos. Todos mis instintos vuelven. La gran fachada, la gran fachada pronto se va a quemar. Sin ruidos, sin orgullo. Voy a salir desde adentro y voy a buscar tus ojos. En tus ojos. Dos pasiones les dejé hoy, chicos, para que se entretengan el fin de semana. Dos pasiones personales. Borges, 14 de junio se cumple el aniversario de la muerte. Peter Gabriel, que me acompaña desde hace... desde que tengo 13 años. Y los recitales en vivo. Escuchen a Peter Gabriel en vivo. Este disco se llama... ¿Cómo se llama? Secret World, creo. Sí, Secret World. Se llama este disco de Peter Gabriel en vivo. Condensa dos discos, Soul y Us.